¿Tienes un amigo que quiere saber qué es la balanitis? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual. ¿Qué es la balanitis? La balanitis es la inflamación del prepucio. El prepucio es la piel que recubre el glande. Piensa que todos los hombres, cuando nacemos, cuando somos pequeñitos, todos tenemos esta piel que recubre el glande, tenemos fimosis. En muchos casos esa piel va dando de sí y descubre y permite descubrir el glande, en algunas ocasiones no, entonces tenemos fimosis. Pero no te quiero hablar de la fimosis, te quiero hablar de la balanitis. ¿Qué es la balanitis? Pues cuando esta piel se inflama. ¿Por qué se puede inflamar esta piel? Pues hay varias causas. Una causa bastante común es la traumática. Por ejemplo, si tenemos muchas relaciones sexuales, esta piel, puramente del roce, ¿no? de la agresión, vamos a decir, puede inflamarse. Otra de las causas muy comunes, especialmente en hombres un poquito más mayores, es la diabetes. Piensa que la diabetes, aproximadamente cuando llegamos a un cierto punto de azúcar en sangre, empezamos a orinar azúcar. Y a las bacterias que viven y a los hongos que viven en nuestra piel les encanta el azúcar, de manera que cuando empezamos a orinar pipí mezclado con azúcar, eso va a producir, aparte de irritación, va a producir que esas bacterias, esos bichos crezcan y se produzca balanitis. Es muy común en hombres, como te digo, después de tener una diabetes más o menos evolucionada. La tercera causa de la balanitis es la cándida. Probablemente sea la causa más característica. Cándida albicans es un hongo que vive por todas partes. Es el causante, por ejemplo, del pie de atleta o, por ejemplo, de las infecciones por hongos en la vagina. Es muy habitual, por ejemplo, las mujeres después de usar antibiótico muy habitualmente tienen lo que se llama candidiasis vaginal. Pues ese mismo hongo puede afectarnos a los hombres también. Ese hongo podemos adquirirlo prácticamente en cualquier sitio. Es más o menos común si tenemos un pie de atleta, por ejemplo, si nos tocamos. La cándida es un microorganismo que se transmite por contacto físico. Por lo tanto, si yo me toco el pie y tengo pie de atleta y después, por ejemplo, voy al baño y orino, puedo traspasar ese hongo desde mi pie hasta mi pene y producir balanitis. Lo mismo ocurre si tenemos, por ejemplo, relaciones sexuales con nuestra pareja y tiene una candidiasis vaginal. Es algo que podemos contagiarnos, a pesar de que la cándida no es una enfermedad de transmisión sexual al uso, pero sí se puede transmitir por contacto sexual. Estas serían probablemente las tres causas más comunes de balanitis. La fimosis posiblemente lo que hace también, podría ser una cuarta causa de balanitis, lo que hace es que al no dejar descubrir el glande, en esta cavidad que queda dentro se acumula suciedad, se acumulan células muertas, se produce una sustancia que se llama esmegma, que es una sustancia blanquecina que puede irritar el glande, puede irritar el prepucio y puede producir balanitis. Por lo tanto, las cuatro causas de la balanitis serían traumática, por ejemplo, teniendo muchas relaciones sexuales, serían por cándida, la diabetes es una causa muy común, o la fimosis no tratada. Espero que el vídeo te haya sido útil. Si es así, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología, andrología y sexualidad. Un saludo, chao.